Nunca olvidaré aquella casa. Decidí unirme a unos amigos para un fin de semana en un Airbnb. Queríamos algo especial para escapar del bullicio de la ciudad, así que cuando encontramos el Hotel de las Sombras en el listado, parecía una opción perfecta. Las fotos mostraban una mansión antigua, rodeada de bosques espesos, con habitaciones de techos altos, una decoración entre vintage y lujosa, y unos ventanales inmensos que dejaban entrar la luz de la tarde. El precio estaba absurdamente bajo, pero, claro, éramos jóvenes y no pensamos demasiado en ello. No todos los días puedes quedarte en un lugar así por $200, dijo Sonia, la amiga que hizo la reserva. Éramos 5, Sonia, Pablo, Enrique, Carolina y yo, David. Llegamos al atardecer, cuando la luz del sol comenzaba a desvanecerse entre las copas de los árboles. Desde el exterior, la casa tenía un aire misterioso, casi encantador, aunque ya daba un poco de mal rollo. Parece un maldito hotel embrujado, bromeó Enrique, pero nadie rió. Una vez dentro, descubrimos que el interior era tan impactante como en las fotos, con ese toque de grandeza antigua, lámparas de araña colgando del techo, paredes cubiertas de cuadros enmarcados en oro y una alfombra espesa en tonos oscuros. La cocina tenía estanterías llenas de frascos de especias, algunas cubiertas de polvo, y utensilios de cocina de un tiempo que claramente ya había pasado. Decidimos dejar nuestras cosas en las habitaciones y explorar un poco. Los pasillos parecían inacabables, y cada cuarto era más extraño que el anterior. Uno estaba lleno de espejos antiguos, algunos con manchas oscuras en los bordes que parecían moho, y en otro había una enorme cama con dosel, aunque el colchón parecía hundido en el centro, como si alguien hubiera dormido allí por décadas. La primera noche fue normal, o al menos eso creímos. Después de un rato en el salón, jugando a las cartas y tomando unas copas, nos fuimos a dormir. En medio de la noche, desperté sobresaltado al escuchar pasos en el pasillo. El piso de madera crujía, y los pasos se detenían justo afuera de mi puerta. Me quedé helado, escuchando, sin atreverme a hacer un ruido. Finalmente, los pasos continuaron, alejándose hacia el otro extremo de la casa. A la mañana siguiente, pensé que había sido una broma de Enrique, pero al ver sus ojeras supe que él tampoco había dormido bien. Para el segundo día, las cosas empezaron a ponerse raras. Carolina se acercó a nosotros en el desayuno, pálida y nerviosa. Escuché voces en mi habitación. Al principio pensé que eran ustedes, pero era una mujer. Parecía estar murmurando algo en otro idioma. La miramos sin saber qué decir. Tal vez sería el eco de la casa vieja, las cañerías o alguna grieta en las paredes, pero nadie se atrevió a mencionarlo en voz alta. A la tarde, Sonia comenzó a revisar los comentarios del Airbnb, buscando si otros huéspedes habían mencionado cosas raras. Encontró pocas reseñas, la mayoría con frases escuetas y evasivas. Solo un comentario llamó nuestra atención. Decía, es un lugar hermoso, pero al segundo día empecé a sentir que alguien más estaba en la casa. Intentamos distraernos, riendo nerviosos y haciendo chistes, pero algo en el ambiente se sentía diferente. La luz de la tarde se volvió opaca, y las sombras en las esquinas de las habitaciones parecían alargarse de forma antinatural. Carolina empezó a quejarse de dolores de cabeza, y Pablo mencionó que sentía como si la casa estuviera pesada, como si el aire se volviera denso y costara respirar. Esa noche, decidimos dormir juntos en la sala, en lugar de separarnos en nuestras habitaciones. Pasada la medianoche, una ráfaga de viento helado hizo temblar las ventanas, y fue entonces cuando lo vimos. Al final del pasillo, una figura oscura se movía lentamente hacia nosotros. No tenía forma definida, era más bien una sombra de contornos imprecisos, como un humo espeso que avanzaba con deliberación. Todos la vimos. Todos sentimos ese horror paralizante, ese instinto de correr y gritar, pero ninguno pudo moverse. La figura se detuvo un momento, como si nos observara, y luego desapareció por una de las puertas. Esto no es normal, murmuró Enrique, con la voz temblando. Carolina comenzó a llorar en silencio, abrazándose a Sonia. Decidimos que al amanecer nos marcharíamos. Nos atrincheramos en la sala, rodeados de velas,
porque las luces habían comenzado a parpadear y preferimos no arriesgarnos. Esa noche, ninguno de nosotros pegó ojo. Justo cuando empezaba a aclarar, Pablo se levantó para ir al baño. Fue solo un par de minutos, pero cuando regresó, su rostro había cambiado. Estaba pálido, y sus ojos parecían vacíos. Se sentó en un rincón, mirando al suelo, y no respondía cuando le hablábamos. Intentamos moverlo, sacudirlo, pero era como si algo en él se hubiera apagado. De repente, comenzó a murmurar palabras ininteligibles, y todos retrocedimos, horrorizados. Decidimos salir a la fuerza, pero cuando llegamos a la puerta, descubrimos que estaba cerrada con llave. Buscamos por toda la casa, pero las ventanas estaban selladas y las puertas bloqueadas. Fue entonces cuando Enrique encontró algo extraño en la cocina, una pared repleta de fotos, algunas tan antiguas que apenas podían distinguirse. Y entre ellas, reconocimos rostros. Rostros que habíamos visto en las fotos del Airbnb, en aquellas pocas reseñas. Eran los antiguos huéspedes, y en cada foto, sus rostros mostraban la misma expresión de terror que sentíamos en ese momento. En una de las fotos, un rostro parecía reciente, era Pablo. Su imagen estaba ahí, en la pared, pero su mirada estaba completamente perdida, como en ese instante en el que volvió del baño. Carolina gritó, y cuando intenté calmarla, noté que la sombra de Pablo comenzaba a moverse, como si una figura oscura lo estuviera devorando desde adentro. Sus ojos se tornaron completamente negros, y su cuerpo comenzó a temblar. No recuerdo cómo logramos salir de la casa. Recuerdo el sonido de puertas cerrándose, de gritos y susurros en cada esquina. Cuando la luz del día al fin nos envolvió, supimos que nunca debíamos volver a ese lugar. Pablo nunca salió con nosotros, lo dejamos allí, consumido por algo que no alcanzamos a comprender. En los días siguientes, buscamos información sobre la casa. Nadie nos creyó cuando contamos lo que vimos, y la policía registró la desaparición de Pablo como un caso más sin resolver. Pero cada tanto, Sonia, Enrique, Carolina y yo recibimos una notificación de Airbnb que nos recuerda nuestra estancia en el Hotel de las Sombras. Siempre aparecen con un mensaje breve: ¿volverías a hospedarte aquí? Y no importa cuánto intento ignorarlo, sé que nunca podremos escapar de lo que vimos en esa casa. A veces, al apagar las luces, siento una sombra en el rincón de mi habitación. Y sé que un día, quizás, será mi rostro el que aparezca en esa pared maldita, en una foto que nadie recordará haber tomado.